Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una noche maravillosa donde Dios nos permite unirnos en el Espíritu. Pastor, a Dios la continúe bendiciendo. Bendiciones, pastor, bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición tan gloriosa es podernos unir en esta hora a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que nos redimió, a nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, aquel en el cual nos ha dicho que no nos dejaría solos, que enviaría a cada uno de nosotros el Consolador. Por eso en esta noche es para nosotros un privilegio maravilloso tener la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús nos prometió que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en medio nuestro. Y en esta noche Él está en medio de nuestras vidas. En esta noche Él está para fortalecernos, para llenarnos de su gracia poderosa. Y también algo precioso es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso cada vez que nos acercamos a Él, sentimos ese gozo del Señor que nos fortalece a cada uno de nosotros, ese gozo del Señor que hace sentir nuevas fuerzas en nuestra vida y hace que cada uno de nosotros tengamos esa expectativa que algo maravilloso va a ser Dios para con nosotros. Por eso tenemos que buscarlo a través de la oración. Vamos a orar en esta noche para entrar en su maravillosa presencia. Amén, iglesia, así que vamos a preparar nuestro corazón y vamos a hablar con nuestro Dios en esta noche. Cierre sus ojos y abra su corazón y vamos a decirle: Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos delante de ti una vez más, mi buen Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, porque tú dices, mi Señor, que si te buscamos, te hallamos, mi Rey, y que tú eres galardonador de los que te buscamos, mi Señor. Por eso en esta noche venimos agradecidos a buscar tu presencia y venimos a decirte, Padre, gracias. Gracias por cada bendición que nos has dado. Gracias por tu protección. Gracias por estar siempre con nosotros, pero sobre todo gracias, Padre, por amarnos cada día, porque tu amor nos llena, tu amor nos sustenta cada día, mi buen Dios. Por eso te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y declaramos que tú eres santo y que solo tú eres digno de ser exaltado y bendecido y glorificado, Señor. A ti sea toda honra, a ti sea toda adoración y toda exaltación, mi Dios de los cielos. Te adoramos y te exaltamos desde lo profundo de nuestro corazón a ti, que eres nuestro Dios, mi Rey Santo. Y queremos pedirte en esta noche, mi Señor, que nos hables por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu esté llenando nuestros corazones con esta maravillosa palabra, que redarguya nuestras vidas, que guíe nuestra vida. Tu Santo Espíritu se ha derramado sobre cada corazón, tu Santo Espíritu se ha derramado sobre cada uno de los hogares de las personas que escuchan esta palabra, mi Señor. Derrama tu presencia, derrama de tu gloria, derrama de tu unción maravillosa sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, porque eso dice tu palabra, dice que en los postreros tiempos derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne, Señor. Por eso pedimos que ese derramamiento del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, esté en cada persona que escucha esta palabra, mi Señor, Dios de los cielos y Rey maravilloso, mi Señor. Te pedimos, háblanos por medio de tu palabra hermosa, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchamos tu maravillosa voz, mi Señor. Háblanos por medio de tu palabra, que tu palabra, que es viva y eficaz, llene todo nuestro corazón, llene nuestra vida, Señor, sea inundando todo nuestro ser, Señor, por medio de esa unción bendita de tu Santo Espíritu, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Qué bendición gloriosa es poder orar al Rey, creador de todas las cosas, y Él nos oye. Por eso también tenemos la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en el capítulo número 3 del libro de Romanos. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, allí en Romanos capítulo número 3, verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén.
Amén. Qué bendición tan maravillosa es saber que Dios siempre ha preparado cosas maravillosas para con nosotros. Dio una ley allí a través de Moisés y esa ley es diferente, dice, a la ley de Dios que tiene para con nosotros por medio de la fe. Por eso el versículo número 22 nos trae una palabra gloriosa donde dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es importantísimo saber que la justicia, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para que todos los que crean en Él, o sea, para que todos creamos en Él, no tengamos esa bendición gloriosa de tener la fe. Es decir, vamos a ver que la palabra del Señor en este capítulo, normalmente el apóstol Pablo está hablando y el escritor o las personas que hicieron la traducción le colocaron como título a ese pasaje: la justicia es por medio de la fe. Y sabemos que nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios. El mismo apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos justifica y nos coloca delante de la presencia del Señor. Por eso la ley de Dios, la ley de Moisés y la de los profetas es diferente a la ley de la fe que nos habla la palabra del Señor en esta noche, una ley tan importante a favor de nuestras vidas. Por eso es importantísimo saber que cada uno de nosotros sabemos y debemos tener esa seguridad sobre la fe de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el mismo escritor sagrado de los Hebreos, en el capítulo de la fe, el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de que nosotros esperamos algo, esa confianza plena de que nosotros vamos a tener, aun cuando hoy no lo tenemos, sabemos, la certeza es que es como si ya lo tuviésemos en nuestra mano el día de mañana. Eso es la certeza de lo que se espera y una convicción dice de lo que no se ve, es decir, como si estuviésemos viendo algo. Por eso Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Es algo, sostenernos en la fe en cada uno de nosotros, es tener esa fe de que algo maravilloso Dios va a hacer a favor de cada uno de nosotros. Por eso el mismo escritor sagrado de los Hebreos, en el capítulo 12 sobre el versículo 12, nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesucristo en cada uno de nosotros nos da esa bendición maravillosa de tener fe. Por eso hoy hemos leído sobre el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen en Él. Si nosotros creemos en Jesús, entonces iniciamos a tener esa fe en nuestros corazones, esa fe en nuestras vidas. Por eso la fe es dada a todo el mundo, la fe la tiene todas las personas, pero es importante conocer la ley de la fe que nos habla la palabra del Señor hoy. Es la fe que debemos tener en nuestra vida, es una fe tan importante, y el que no conoce sobre la ley de la fe o la fe que Jesús ha colocado en nuestros corazones, pues no va a poder operar en lo sobrenatural, no va a poder operar en los milagros maravillosos de lo que Dios tiene para con nosotros. Es como cuando una persona no tiene conocimiento de la electricidad y va a coger los cables y va a hacer algunas conexiones, puede quemar algún equipo, puede hacer un corto, hasta puede electrocutarse. Por eso es importantísimo, la persona que va a tomar la electricidad tiene que tener conocimiento sobre la electricidad, o si no puede tener algún accidente. Y si el desconocimiento de la electricidad lo lleva quizás a la persona, a veces una persona que no conoce un alto voltaje, un voltaje que le puede hacer daño, puede hasta electrocutarse, puede morir. Por eso muchas personas también que no conocen la fe mueren sin tener el desarrollo sobrenatural de lo que Dios quiere en la vida de las personas. Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Dios tiene milagros extraordinarios en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas
cosas con cada uno de nosotros. Por eso el mismo apóstol Juan decía allí en la tercera carta, en el capítulo número 1, el versículo número 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. Él nos está dando de parte de Dios esa seguridad que el deseo de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es decir, todas las cosas que nosotros necesitamos aquí en la tierra, necesitamos tener fe en Dios, fe en el Dios Todopoderoso que va a operar en nuestros corazones, que va a operar en nuestra vida y que va a traer esa bendición maravillosa para nosotros, para obtener esa victoria extraordinaria. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todo lo que nosotros necesitamos, el deseo maravilloso de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Muchas personas ignoran esto, por eso hasta muchos van hasta la muerte sin conocer lo sobrenatural que se obtiene a través de la fe. Se obtiene a través del conocimiento de la palabra y la fe en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso Él dice que lo primero que desea en ese versículo número 2 de la tercera carta del apóstol Juan, nos está diciendo que el deseo al amado de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Y algo importantísimo, hay gente que es prosperado en muchas cosas aquí en la tierra, pero no tiene salud. ¿De qué no le sirve aprovechar las cosas que son prosperadas porque no tienen salud? Por eso Él coloca en segundo lugar también y que tenga salud. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Dios es un Dios integral, es un Dios que nos quiere que nosotros crezcamos uniformemente en todas las áreas, no que en una área más, en otra área menos, no. Por eso es importantísimo la fe para que nosotros crezcamos en todas las áreas de acuerdo a la bendición gloriosa de lo que Dios nos tiene en nosotros. Por eso nuestra fe va a crecer, porque así mismo como prospera tu alma, nuestra alma va a prosperar, porque la bendición gloriosa de la salud va a estar en nuestra vida, porque por las heridas de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos curados. Porque también Jesús en la cruz del Calvario, allí cuando estuvo en la cruz del Calvario, se llevó toda maldición, se llevó toda carga de maldición que el hombre fuerte había colocado y todo dominio del enemigo que se tenía sobre ruina, miseria, pobreza, enfermedades, maldiciones. Él clavó todo en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente, dice la palabra del Señor. Por eso debemos tener esa fe, esa certeza que Dios nos ha llamado para ser prosperados en todas las cosas, tener salud, así mismo como prospera nuestra alma. Claro que sí, la palabra del Señor dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. Es decir, que cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que tener fe que Él nos escucha. Y en esa misma fe es que Dios nos va a dar el galardón, es decir, nos va a dar el regalo, nos va a dar la respuesta. O sea, nosotros tenemos que tener la fe, porque si hay algo que dice, estamos hablando, que si hay algo que le agrada al Señor, es que su pueblo crea en Él. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener la fe, porque nosotros andamos, dice la palabra, pastor dice, porque por fe andamos y no por vista, estábamos cantando, y es verdad, nosotros andamos es por lo que Dios dice. Por eso dice por fe. ¿Por fe qué? Por fe en la palabra del Señor, lo que Dios nos dice a través de su palabra, es en esa palabra es que nosotros caminamos, en esa palabra es que nosotros andamos, porque es por la fe, no por lo que nuestros ojos puedan ver, porque quizás a nuestros ojos nosotros pensamos que no podemos lograr o alcanzar lo que deseamos, porque obviamente a nuestros ojos se ve imposible. Por eso es la fe. Recordemos cuando estaba allí Pedro pescando y no encontró, dice que pasó toda la noche pescando y no encontró ni un solo pez, pero dice que el Señor le dijo a Pedro, echa la red, nuevamente échala, y él decía, pero Señor, toda la noche he estado pescando y no pesqué ni uno, y ahora vuelvas y me dice, Señor, que eche la red, no hay nada. Y el Señor le dice, echa la red, y él le dice, y le contesta al Señor, le dice, en tu palabra echaré la red. O sea, creo a lo que me estás diciendo, en tu palabra, por eso echó la red. Y cuando él la echó,
fue algo sobrenatural, porque hasta él mismo se sorprendió, pastor, porque en un momentico la red fue llena y dice que hubo tantos pescados que llenó su barca y tuvo que llamar las barcas que estaban cerca para poder llenarlas de pescados porque no le cabían en su propia barca. Eso es la fe. Pero esa fe, eso que él tuvo para actuar era obedecer la palabra, lo que Dios decía que debía hacer, lo que Jesús decía que él debía hacer, y cuando lo hizo, recibió el milagro. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás Pedro pudo haber echado nuevamente la red, pero sin fe no hubiera cogido ni siquiera un pescado, pero él lo hizo con fe. Por eso le dijo: en tu palabra, le estaba diciendo, creo en ti. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando nos acercamos al Señor, debemos acercarnos con fe, creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él es nuestro auxilio, como dice la palabra, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, creyendo que Él está dispuesto siempre a escucharnos y sobre todo a respondernos. Así que nuestra fe está puesta no en lo que dicen las demás personas, no en lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que nuestra fe está puesta es en lo que dice el Señor a través de su palabra. Esa es, dice que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Es lo que nos están diciendo. Esa justicia es la fe en el Señor. En eso es lo que nosotros nos tomamos, nos pegamos para poder creerle al Señor, y eso es lo que da resultado en nuestra vida. Porque hay mucha gente, pastor, que puede buscar al Señor por años y años y años, y ellos dicen no tener la respuesta a lo que ellos están pidiendo. Pero básicamente no es porque el Señor no les haya respondido, es porque ellos quizás no han puesto su verdadera fe en el Señor, no pusieron sus ojos realmente, como dice la palabra, en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque muchas personas ponen los ojos en los pastores, en otras personas, y no en Jesús. Y lo que la Biblia nos está diciendo y lo que el Señor nos invita es a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, esa es la fe que nosotros debemos tener, iglesia, porque hay mucha fe que la gente puede tener en muchas cosas, pero realmente nuestra fe como hijos de Dios y como cristianos debe estar basado directamente es en el Señor Jesucristo, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Es importantísimo tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos fe. Antes de conocer a Jesús, y los que no conocen a Jesús también tienen fe de las cosas que van a pasar en su vida, de lo que ellos tienen. Pero cuando llegamos a Jesús, el Espíritu Santo de Dios nos da un don de fe. Ese don de fe es acrecentado y empezamos a ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y a todos nos ha dado por igual. Por eso debemos saber que en la ley de la fe, Dios no le dio a uno más fe y a otro menos. No, a todos nos dio por igual. Por eso la palabra que hemos leído hoy dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, es decir, para todos nos ha dado igual, la fe para todos es igual. Lo que pasa es que unos las usan y otras personas no las usan, y nosotros en el pueblo, como pueblo de Dios, tenemos que usar la palabra de Dios, y usando la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a acrecentar la fe. Por eso podemos encontrar hombres que normalmente a veces no vemos, pero Dios los usó, Dios los llamó, y al obedecer la palabra actuaron por fe y vieron lo sobrenatural de Dios. Uno de los hombres que me sorprende muchísimo, y creo que fue el primer mensaje que Dios me regaló la primera vez que me dio la oportunidad de predicar en una santa iglesia, fue el pasaje que habla cuando cruzan el Jordán. Y ese pasaje que cruzan el Jordán es Josué, que está recibiendo hasta ahora el pueblo de Israel para introducirlo a la tierra prometida. Y cuando lo van a introducir, Josué era un hombre que hablaba lo maravilloso por fe en lo sobrenatural de lo que Dios iba a hacer. Por eso él declara en Josué, por ejemplo, 3:5, cuando habla y Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hará mañana, eso es fe. Él sabía que mañana Dios iba a hacer cosas grandes. Él tenía esa fe en el corazón de que cosas maravillosas iba a hacer Dios. Hasta este momento Dios no había hecho ningún milagro con Josué al mando del pueblo de Israel, pero inmediatamente Dios, cuando le da la
palabra, él toma esa palabra en el corazón y le dice al pueblo: santificaos, porque mañana hará maravillas el Señor. Mañana hará maravillas el Señor. Y eso fue lo que él llevaba en su corazón. Josué tenía fe que el día de mañana iba a hacer grandes cosas. Eso es lo que hace la palabra, es lo que hace el Espíritu. Cuando la palabra viene a nuestra vida, cada uno de nosotros entonces tenemos fe que el mañana será mejor. No es como las personas que no tienen a Cristo, que dicen que el tiempo pasado era mejor. Nosotros en Cristo sabemos que cada mañana nuevas son sus misericordias, que cada día son mejores. Ciertamente el día pasado fueron bonitos, pero lo que viene es mejor. Y en Cristo vienen tiempos maravillosos, tiempos gloriosos. Por eso Josué le decía: santificados, porque Jehová hará mañana maravillas. Y en esas maravillas, amada iglesia y pastora, que habla Josué, Dios le da la palabra y él obedece la palabra. Él dice que los sacerdotes tomen el arca, y en el arca dice que tenía que ir adelante con los sacerdotes. Lo primero que nos habla de esa palabra de fe a cada uno de nosotros es que para utilizar la fe tenemos que ir la palabra de Dios delante de nosotros. El arca representa la presencia de Dios, y la presencia de Dios tenía que ir adelante de ellos. Los sacerdotes, cada uno de nosotros somos sacerdotes. En nuestros hogares somos sacerdotes. Dios te ha llamado con una autoridad espiritual poderosa, y esa autoridad poderosa espiritual que Dios ha dado, el enemigo no puede estar en tu casa. La miseria, la adversidad de brujería, hechicería, conjuros o maldiciones no pueden estar en su hogar. Usted no puede aceptar eso, porque tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y tiene la autoridad que Dios está delante de ti, porque Dios te ha llamado. Y cuando Dios te llama, dice: donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Tú eres libertad de Dios donde tú estés. Llevas esa libertad gloriosa de Dios. Y por eso el arca iba adelante. Y en el arca llevaban ¿qué? Las tablas, las 2 tablas que Moisés había tomado allí en el monte, y allí Dios le había dado los 10 mandamientos. Ahí iban los 10 mandamientos, la palabra iba delante de nosotros. Entonces está Dios con la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La fe se usa con la palabra, con Dios adelante. Por eso Dios va delante de nosotros con una promesa, una palabra que nos ha dado. Y en el arca iba entonces las 2 tablas con los 10 mandamientos, iba la vara, porque sabemos que reverdeció. Dios hará cosas nuevas en nuestra vida, hará reverdecer lo que para nosotros es imposible. Una vara que no tenía nada, y Dios la hizo reverdecer. Ahí la llevaban en memoria de que no es en nuestra fuerza, sino al que Dios ha llamado, a Dios ha escogido. Dios te ha escogido para hacer cosas grandes. Por eso en la vara iba, la vara que reverdeció de Aarón, ahí iba en el arca. Y también era importantísimo algo que iba, que era el maná, la provisión maravillosa de alimento, del sustento de Dios. Entonces ellos iban seguros que adelante iba Dios, llevaban la palabra de Dios, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él hace reverdecer. Y dice la palabra algo extraordinario, que tan pronto los sacerdotes tocaron el agua, dice que eso se trancó, las aguas del río hacia arriba, se trancaron las aguas, que en ese momento esas aguas dice que se desbordaban a lado y lado, dice la palabra, en el tiempo de la siega. Está hablando que había que el río Jordán no es como hoy en día, que es pequeño. En ese tiempo era grande, era tan grande, y venía desbordado en ese tiempo. Era un momento que iba muy crecido, y tan pronto los sacerdotes tocan, dice que hay un milagro extraordinario de Dios. Por eso dice él, mañana, y no había visto nada de esto, él no sabía qué iba a pasar. Pero en ese momento, cuando él toma la palabra de Dios, y ellos, los sacerdotes, no sabían ni nada, imagínense eso, es el río tan crecido, y ellos tocan el agua, y tan pronto tocan el agua, se trancan en las aguas. Y dice algo tan importante, que todo el pueblo pasó en seco. Mientras el pueblo pasaba, los sacerdotes se estuvieron en la mitad. Eso es fe también. Imagínense que ellos ven la columna de agua o algo que está estancado, y dice, donde esto se desborde, pues nos lleva a nosotros también, se viene. Pero ellos fueron hombres, esos sacerdotes eran hombres de fe, eran hombres que tenían fe de esperar en medio de del Jordán,
donde venía todo el cauce del río, y ellos esperaron en toda la mitad mientras todo el pueblo pasó. Cuando ellos terminaron de pasar, nuevamente bajaron las aguas. Es un milagro extraordinario lo que Dios nos muestra. ¿Y por qué? Porque fue un hombre que dijo claramente: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Sabemos que Dios va a hacer maravillas entre nosotros cada mañana, cada día. Por eso, cuando se trancaron las aguas, fue un milagro maravilloso, amada iglesia. Y tenemos que tener fe de que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, a pesar de lo que esté pasando en este tiempo. Mire que debajo del sol sucede para todas las cosas, pero el favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios estaba con Josué, y todos los que obedecieron a Josué pasaron en seco. Los demás pueblos también, el río estaba crecido para todo el mundo. Ellos tenían que pasar, si querían pasar, tenían que pasar crecido el río, tenían que correr riesgo de morir ahogados, de morir los animales. Lo que ellos iban a pasar el Jordán no podían pasar hasta que pasaba la siega. Ellos no sé cómo trabajarían ellos en ese tiempo, pero el caso es que para todos el río Jordán estaba crecido. Pero el favor de Dios estaba con Josué. El favor de Dios estaba con un hombre de fe que puso la palabra delante, que le creyó a Dios, y las aguas se trancaron, y los sacerdotes obedecieron también, a pesar de que ellos veían que todas las aguas estaban trancadas, que si se venían podían morir ahogados, pero ellos tuvieron fe que Dios los iba a respaldar. Eso es lo que Dios nos habla en esta noche. Tenemos que tener fe de que a pesar de las cosas que estén pasando, el favor de Dios es que cada uno de nosotros estamos amparados por la mano poderosa de Dios, que a otras personas les puede estar pasando cosas, pero a nosotros no nos pasará. Que a pesar de que digan que subieron las cosas, que hay adversidades en la economía nacional o mundial, Dios es nuestro sustentador. Por eso es importantísimo que también Dios nos da ese poder para dirigir y tener las personas que van a dirigir nuestra nación, en nuestro municipio, la elección para elegir personas correctas, para que el día de mañana no tengamos esa falencia de poder ver que hombres sin temor de Dios hagan el daño, hagan que el pueblo sufra. Por eso es importantísimo primero tener a Dios y ser hombres e instrumentos de Dios, para que cada uno de nosotros tengamos esa fe que a pesar de las cosas, a pesar de las adversidades, el favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios es que a los demás les llega, quizás las adversidades se aprietan, pero nosotros tenemos la bendición maravillosa de Dios en nuestras vidas. Sí, claro, pastor, y por eso es importantísima la fe. Dice la palabra, y cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 12, dice la palabra del Señor que por fe cayeron los muros de Jericó. Imagínense una ciudad, pastor, cubierta por muros, pero unos muros inmensos, unos muros gruesos, y dice que por la fe cayeron, porque ellos realmente no se pusieron a romper los muros, sino que simplemente obedecieron a la orden del Señor, y la orden del Señor era dar las vueltas hasta que cumplieran 7 días con las 7 vueltas, y luego dice que gritar. Y al gritar fue que ¡pum!, los muros se cayeron, los muros se rompieron, pero fue realmente por la fe. Pero la fe en qué? En obedecer lo que la palabra del Señor les estaba diciendo, porque el Señor simplemente les dio las instrucciones, y ellos pudieron haber dudado, pastor, decir, pero es que es imposible que dando vueltas y gritando se vayan a caer estos muros tan grandes. Pero ellos no se pusieron a razonar, no se pusieron rebeldes, sino simplemente obedecieron y dijeron, pues que no nos sobra nada, pues hagámoslo. Y vieron, y siendo obedientes fue que vieron la gloria del Señor. Cuando Jesús estuvo siempre aquí en la tierra, dice la palabra, dice que una vez pasó y habían unos ciegos, y los ciegos lo llamaron, le dijeron, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y él les dijo, ¿qué quieres que les haga? Y él dijo, que nos devuelva la vista, Señor, queremos ver porque estamos ciegos. Y algo muy importante es que el Señor les hace una pregunta y les dice, ¿creéis que yo puedo hacer esto? O sea, es tremendo. Y entonces cuando ellos declaran, dice, sí, Señor, nosotros creemos que tú puedes hacerlo, el Señor ora y hace un milagro sobre ellos, ¿verdad? Entonces eso es lo importante,
creerle al Señor. Por eso antes de hacer el milagro, el Señor le creía a la gente, le preguntaba a la gente, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees? Y si ellos decían sí, entonces tenían la fe para realmente recibir el milagro y sucedían los milagros. Entonces es donde nosotros vemos que tenemos que confiar en el Señor y decirle, como un día le dijeron estos ciegos al Señor, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo, yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida, yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi salud, yo creo que tú puedes hacer un milagro en mi familia. Recuerde que, como dice la palabra, por fe andamos y no por vista. No importa lo que estén viendo tus ojos, quizás ves las cosas adversas y dices, imposible que las cosas cambien, imposible que la situación cambie, pero recuerda que para el Señor todo le es posible. Si nosotros ponemos la fe en Jesús, las cosas pueden ser posibles. Mirarlo a Él, no quitar nuestros ojos de Jesús, porque nuestros ojos, si vamos en nuestras emociones, nos van a engañar, pero no nos tomemos en las emociones ni en lo que estén viendo nuestros ojos, sino en lo que Jesús ha prometido a través de su palabra, porque cuando nos tomamos de esa promesa que Él nos dio, entonces recibimos el resultado, el milagro de lo que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, quizás tú dices, no, mis hijos están rebeldes, mi esposo está rebelde, no quiere, mi familia no quiere conocer de Cristo, esto y allá pasa y no, yo veo imposible la situación, pero el Señor ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que va a haber salvación en esos que tú ves que es imposible, que no les puedes hablar porque no quieren saber nada del Señor. Dentro de muy pocos días van a creer en el Señor, van a recibir al Señor y vas a ver la promesa del Señor cumplida en tu familia, iglesia. Porque la adversidad puede venir para todo el mundo. El río estaba crecido para todo el mundo, pero cuando obedecieron y él creyó al Señor, porque él dijo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y Dios, el favor de él en la obediencia, en la fe, actuó poderosamente, trancó las aguas. Hoy los que trabajamos por fe, creemos por fe, la adversidad está para todo el mundo, pero Dios va a trancar ese problema, va a trancar esa adversidad, va a trancar esa dificultad. Esa adversidad sobre tu vida no va a prosperar, porque Dios está con su favor en cada uno de nosotros. En hombres y mujeres que tenemos fe, lo que Dios nos está diciendo en esta noche es la ley de la fe, tenemos que practicarla, tenerla en nuestra vida, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús entonces tenemos fe que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios nos protege, que Dios nos da la libertad, que Dios nos da la provisión, que Dios nos da la salida. Para muchos las puertas pueden estar cerradas, pero Dios puede abrir la puerta para nosotros. Para muchos las enfermedades pueden llegar sobre la vida de ellos, pero Dios tiene cuidado de nuestras vidas, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es tan bueno que en esta pandemia ninguno de los que se congregan en esta casa fallecieron en la pandemia del COVID. Dios fue tan misericordioso con nosotros que todos los de esta congregación, Dios nos dio la bendición gloriosa que por COVID ninguno falleció en esa que cantidades de personas morían, inclusive muchos ministros murieron. Por la misericordia de Dios nosotros no nos pasó nada. Y Dios, porque el favor de Dios estaba con nosotros, y ese es el favor de Dios. Puede venir para muchas personas, pero Dios tiene cuidado de personas especiales, y tú eres el especial tesoro para Dios. Por eso Dios te ama, Dios quiere lo mejor. Por eso Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Ese es el favor de Dios. Y ellos obedecieron, y el río se trancó, el río Jordán. Los demás tuvieron que pasar en adversidad, pero ellos pasaron en seco. Dios tiene un paso maravilloso a favor de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Puede ser en la salud, en las emociones, en las áreas familiares, en las áreas económicas, en cualquier área. Dios nos va a pasar al otro lado. Vamos a pasar triunfantes al otro lado, porque Dios hará mañana maravillas entre nosotros. Vamos a orar a Dios, porque Él va a hacer maravillas en nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, te pedimos que por las heridas de nuestro Señor Jesucristo traiga esa sanidad divina sobre esta hermana que tiene fe
fe en ti. Para muchos puede venir ese virus, esa epidemia. Para muchos puede venir esa adversidad en la salud. Para muchos pueden decir maldiciones generacionales, pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús ha roto toda maldición, que somos sanos por las llagas de Jesús, que somos libres de toda maldición de enfermedad. También la prosperidad tuya viene, Señor Jesús, porque tú abres los cielos y derrama bendiciones tan maravillosas. Reprende al devorador por cada uno de nosotros, saliendo la enfermedad, la maldición, brujería, hechizos, conjuros, rezos, todos esos temores salen de nuestra vida, porque viene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Gracias, Dios, porque nos bendice abundantemente, nos sana espiritualmente, nos sana físicamente, nos sana en nuestra economía, porque tenemos el regalo maravilloso en nuestros corazones, que es la salvación en Cristo Jesús. Y cuando tenemos la salvación, sabemos que el favor de Dios está con cada uno de nosotros en todas las áreas que son imposibles para los demás superar, tener victorias. Los demás luchan, pero nosotros estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y sabemos que pasaremos al otro lado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor en esta hora. Tome su ofrenda allí en la cajita de fe. El próximo domingo aquí a las 9 de la mañana, venga a la reunión y ahí lo entregamos en el alfolí, lo que hemos depositado en la cajita de fe. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias porque nos da la bendición gloriosa de poder dar y podemos recibir medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Por eso, gracias te damos, Dios, por la multiplicación y bendición que viene sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios, y que los que tenemos fe debemos saber que Él lo hemos hallado, que Él es real, que Él va a pelear con nosotros, que el favor de Dios está con nosotros. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.